En las numerosas franquicias de videojuegos existieron algunos títulos que serían el principal declive o muerte de la misma, y no precisamente porque pudieron haber sido títulos horribles. De hecho, la mayoría son incluso recomendados, pero lastimosamente no cumplirían con el objetivo de sus desarrolladores por las bajas ventas o por las duras críticas en su momento. Postal 3 es un juego tan malo que incluso sus desarrolladores, Running with Scissors, lo consideran una gran decepción. En una larga explicación, lo describen como completamente roto entre comillas, y no tienen planes de arreglarlo. De hecho, estaba tan roto que, en un momento dado, lo retiraron de Steam. Postal 3 no es un juego divertido, se rompe constantemente, no tiene un verdadero significado ni propósito, y está completamente mal hecho. El modo de disparos en tercera persona nunca funciona como se espera, con una inteligencia artificial deficiente y controles aún peores. Lo peor de todo es que el increíble humor por el que es conocida la franquicia no se siente igual en Postal 3. Claro, muchas cosas disparatadas pueden merecer una carcajada, pero la mala calidad lo hace demasiado decepcionante como para soltar una risita. La franquicia Postal es conocida por ser un caos extraño e incoherente, con chistes ofensivos y personajes no jugables intencionalmente molestos, que casi ruegan por ser asesinados. Lamentablemente, Postal 3 le quitó la gracia a esta locura, una atrocidad que todos los involucrados esperan olvidar. El primer Mirror's Edge nos enamoró desde el principio con su jugabilidad de combate en primera persona, así como el uso de parkour para saltar desde los rascacielos y demás estructuras elevadas, desafiando con ello en todo momento la gravedad, ya que un paso en falso y caíamos al vacío reventándonos. El juego fue bien recibido y por ello se pedía que se realizase una continuación de la serie. Nuestras súplicas fueron escuchadas por Electronic Arts, pero lastimosamente no como queríamos. Mirror's Edge Catalyst se lanzaría en 2016 con varias mejoras con respecto a la jugabilidad, pero lo malo es que sería una precuela, no una continuación. También los escenarios parecían reciclados y no destacaban mucho comparándolos con los del primer juego. Si bien tuvo buenas críticas, no tuvo el éxito esperado, y Electronic Arts se centraría con otros títulos más destacables, por lo que se duda que tengamos una tercera entrega de esta serie. La serie Turok jugó un papel a menudo pasado por alto en la evolución del género de disparos en primera persona, en una época en la que los juegos de disparos en primera persona de calidad para consolas aún se consideraban una novedad. La franquicia Turok ofreció a los jugadores de Nintendo 64 una serie de disparos en primera persona que realmente podían llamar suya. Si bien no eran necesariamente tan refinados ni ambiciosos como juegos como Perfect Dark, permitían disparar a dinosaurios en la cara con armas de alta tecnología, y esto fue fundamentalmente en una época en la que los juegos de disparos en primera persona para consola, y mucho menos los de calidad, aún eran relativamente difíciles de conseguir. Desafortunadamente, Turok Evolution de 2012 lanzó en un mundo posterior a Halo Combat Evolved, encargado de mantenerse al día con los cambios de la industria. El desarrollador Acclaim Studios Austin fracasó estrepitosamente. La pobre inteligencia artificial, la débil mecánica de disparo y la total falta de estilo de este juego hicieron que muchos jugadores de nueva generación se preguntaran por qué estaban jugando una versión inferior de un título de Nintendo 64. Siendo sinceros, el reinicio de la franquicia Turok en 2008 que siguió a este título fue bastante interesante. Desafortunadamente para la mayoría en ese momento, era evidente que Evolution le había quitado a la serie el impulso que necesitaba para la transición a las futuras generaciones de videojuegos. La franquicia Saints Row fue un clon maravilloso y desmesurado de Grand Theft Auto que adaptó por completo la cultura pop de los años 2000 y principios de los 2010. La franquicia experimentaría un reinicio moderno en 2022 con Saints Row, pero para una serie conocida por ser mucho mejor que la típica imitación de GTA. El reinicio de 2022 se sintió como un simple título más del montón en lugar de un juego AAA. Los personajes eran desagradables, la jugabilidad aburrida, y había más errores y fallos de los que un equipo de control de calidad sabía cómo solucionar. Mentiría si dijera que los dos primeros juegos de Crackdown fueron perfectos. En el mejor de los casos, eran juegos sandbox fascinantemente defectuosos que básicamente funcionaban como aventuras de superhéroes. Sin embargo, siempre hubo esperanza de que la serie alcanzara su potencial y alcanzara una grandeza innegable. Crackdown 3 acabó con todas esas esperanzas. Era notablemente similar a un juego que salió 2 años antes de su debut en muchos aspectos importantes, pero de alguna manera era peor que el Crackdown original en casi todos esos aspectos, excepto en el apartado visual
visual, e incluso así no merecería la pena presumir. Lo peor de todo es que el juego carecía de muchas de las características previamente anunciadas, que se suponía que lo diferenciarían de los juegos anteriores de la serie, lo que en realidad selló su reputación como uno de los mayores fracasos de software de Xbox One. Crackdown 3 dejó variadamente claro que esta serie siempre estará estancada en la primera marcha, por lo que es difícil imaginarse a alguien molestándose en revivirla. Los cambios significativos siempre son un riesgo en una secuela, sobre todo si alteran algo esencial de la franquicia. Desafortunadamente, Advance Wars Days of Ruin eliminó la estética encantadora y la historia desenfadada de la franquicia. En su lugar se convirtió en una cruda historia posapocalíptica con facciones que luchan por la supervivencia, temas de traición y numerosos casos de crímenes de guerra. El nuevo tono de Advance Wars Days of Ruin distanció a los fans. Su jugabilidad modificada no fue una mejora suficiente para convencer a los jugadores ni a la crítica. Days of Ruin fue el último juego de la franquicia. Desde su lanzamiento, Advance Wars ha permanecido inactivo, salvo algunos remakes muy esperados. Fire Studios adaptó su serie de sigilo táctico a un juego de disparos en primera persona ambientado en la Segunda Guerra Mundial en 2006. Esta estrategia cambió la planificación por escuadrones por un juego de disparos directo y una menor variedad de escenarios, lo que le diferenció de la fórmula de estrategia isométrica anterior. La franquicia quedó inactiva posteriormente, salvo por las remasterizaciones. Años después, un nuevo titular de los derechos anunció nuevos proyectos, pero el linaje clásico de la estrategia para PC, de Commandos Strike Force, terminó con este experimento, y Commandos Strike Force no tuvo una continuación directa en aquel momento. La franquicia Marvel vs. Capcom siempre se ha sentido como un sueño febril y glorioso. De verdad, Marvel le dio a uno de los mejores desarrolladores de juegos de lucha de la historia acceso a su grandioso plantel de héroes y villanos, y le dijo que hiciera lo suyo. No solo sucedió, sino que dio lugar a algunos de los mejores juegos de lucha jamás creados. Y eso fue hasta el lanzamiento de Marvel vs. Capcom Infinite, la cuarta entrega principal de la serie, sin contar spin-offs y lanzamientos similares. Se lanzó en plena era del USM, y se notaba. El plantel del juego era una pálida imitación de los gloriosamente extravagantes planteles que lo precedieron, y su soso estilo artístico también era, por desgracia, representativo de los deseos corporativos adicionales que el proyecto repentinamente tuvo que satisfacer. Sinceramente, ni siquiera era un mal juego, fue simplemente una confirmación clarísima de lo que una vez hizo a esta franquicia tan especial ya no sería posible. Sonic lleva mucho tiempo entre nosotros, sobre todo en comparación con otras franquicias de videojuegos. Como resultado, por pura cuestión de números, ha tenido bastantes juegos malos. Sin embargo, Sonic Boom Rise of Lyric es considerado por muchos el peor juego de Sonic jamás creado. Las quejas se han centrado en la inconsistente y errática tasa de fotogramas, así como en una pletora de otros errores, pero hay algo más que hace que Rise of Lyric destaque por su maldad. Rise of Lyric tiene un diseño de niveles absolutamente horrible, lo cual es una sentencia de muerte para un juego de Sonic. La velocidad y la fluidez son elementos cruciales para que los títulos de Sonic funcionen. Después de todo hay que ir rápido, y es uno de los lemas más famosos de los videojuegos por algo, y Rise of Lyric no se atuvo a este lema. Desde combates entrecortados que carecían de la fluidez satisfactoria de otros juegos de Sonic, hasta niveles de desplazamiento automático que resultan insatisfactorios o directamente molestos, el juego carece gravemente de lo que buscan los jugadores de Sonic. Omega Force trasladó la serie a una estructura de mundo abierto en 2018 para consolas y PC. El nuevo diseño del mapa distribuyó los encuentros en grandes espacios vacíos, y el juego tuvo problemas de velocidad de fotogramas y estabilidad en el hardware de lanzamiento. Las ventas y la recepción fueron inferiores a las de entregas anteriores, y Koei Tecmo optó por un formato diferente para la secuela Empire. En Dynasty Warriors 9, el ritmo principal se ralentizó, y la serie abandonó el experimento para volver a diseños más tradicionales en lanzamientos posteriores. Con una mirada nostálgica, puede ser fácil pasar por alto la gran marcha que Tony Hawk Pro Skater 5 dejaría esta en la franquicia, pero esperamos recordarles el fracaso catastrófico que realmente fue este juego. Pro Skater 5 se lanzó defectuoso, con una jugabilidad que no se sentía tan bien y refinada como la de los otros títulos, junto con niveles lentos y sin inspiración. Comparado con la jugabilidad adictiva y ágil del resto de la serie, Pro Skater 5 no logró satisfacer las expectativas de los fans. Si comparas la jugabilidad de este juego con juegos anteriores como Pro Skater 3 o la serie Underground, te darás cuenta de inmediato de lo insignificante que parecía este nuevo título, sin aportar nada nuevo a la franquicia y restándole mucho.
Si le preguntas a cualquier aficionado a la estrategia por turnos de toda la vida cuál es su juego favorito del género, muchos mencionarán Master of Orion o Master of Orion 2. Puedes imaginarte lo decepcionados que estaban cuando Infogrames lanzaría Master of Orion 3 y este perdió gran parte de lo que hizo grande la serie. La nueva interfaz era difícil de manejar y usar, hubo varios errores que nunca se solucionaron, ya que Infogrames no ofreció soporte post lanzamiento y hubo una clara falta de características. El genocidio y el reacondicionamiento de naves espaciales eran elementos básicos de la serie que se eliminaron, y las nuevas características prometidas, como la colonización de lunas y un sistema de valores raciales, también se omitieron. Para colmo, la inteligencia artificial enemiga era terrible. La serie lleva un tiempo muerta, pero Wargaming anunció que estaban trabajando en una reinvención del título clásico. El SimCity original obligó a muchos a replantearse sus expectativas sobre la apariencia y la jugabilidad de un gran videojuego, aunque sus secuelas no siempre fueron perfectas, aunque SimCity 2000 estuvo cerca de lograrlo. Estos títulos iniciales siguen siendo piezas fundamentales del género de construcción de ciudades. A pesar de su nombre, SimCity 2013 no incluye nada de lo que hizo especial esta franquicia, de hecho es demasiado justo. SimCity 2013 no solo ofrece menos contenido en general que su predecesor, sino que también incluye versiones mucho peores de las pocas características que comparte con estos títulos revolucionarios, aunque los problemas de lanzamiento de servidores pronto lo definirían. Finalmente resultaron ser la menor de las preocupaciones del proyecto. Fue un insulto generalizado a los fans de la franquicia, que claramente solo existía para exprimirle dinero a un hombre popular. Desde entonces ha sido usurpado por una oleada de juegos más pequeños que capturan a la perfección el espíritu de SimCity. New World Computer lanzó este RPG para PC en 2002 con un motor obsoleto y mínima modernización. El producto se lanzó con errores significativos y misiones poco perfeccionadas en comparación con entregas anteriores, lo que indicó un ciclo de desarrollo problemático. Poco después, la editora 3DO se declaró en quiebra en 2003 y la propiedad intelectual se vendió. Los propietarios posteriores revivieron la subserie de estrategia Heroes y finalmente lanzaron un nuevo RPG en primera persona años después, pero la cadencia clásica de la línea principal terminó con Might and Magic 9. Y otra vez con una novena entrega. Origin Systems lanzó la novena línea principal de Ultima para PC en 1999, con un nuevo motor 3D y un impulso para cerrar la saga Avatar. El lanzamiento sufrió graves problemas de rendimiento y requirió una amplia aplicación de parches para funcionar sin problemas en el hardware común de la época. El juego marcó el final de la línea de Ultima para un jugador. Origin se dedicó por completo a proyectos en línea y Electronic Arts se lo cerró en 2004, y después de Ascension no hubo un nuevo Ultima numerado. Los primeros títulos de Star Fox fueron juegos adelantados a su tiempo. El Star Fox original llevó a la Super Nintendo mucho más allá de sus supuestos límites técnicos, mientras que la integración del Rumble Pack en Star Fox 64 cambió para siempre la fórmula en que jugamos y experimentamos los videojuegos. Las cosas se complicaron después de eso. Star Fox Adventure intentó sin éxito derivar las series del género de acción y aventura. Star Fox Assault y Command se mantuvieron más fieles a las raíces de la franquicia, pero no lograron encontrar sus versiones de las innovaciones que elevaron los juegos originales. Todo esto condujo al lanzamiento de Star Fox Zero, un juego que no logró aprovechar al máximo las capacidades únicas de la Wii U, ni recuperar los días de gloria de la franquicia a pesar de mantenerse fiel a su fórmula. Algunos juegos posteriores de la franquicia en decadencia se esfuerzan demasiado por ser diferentes. Star Fox Zero no logró descubrir qué hizo que los elementos que una vez hicieron especial esta serie siguen funcionando en la era moderna. Algunos informes de ventas indican que Star Fox Zero vendió menos de 1 millón de copias. Entre esas ventas y la fría recepción del juego, no es difícil entender por qué Nintendo parece tan reticente a revivir esta franquicia, a pesar del llamado ocasionalmente apasionado para que lo hagan. A veces es fácil olvidar la importancia que tuvo la serie Command & Conquer, en una época en la que el género de estrategia en tiempo real contribuía a definir la escena de los videojuegos para PC. Los juegos de Command & Conquer se consideraban una de las experiencias definitivas de la plataforma. Aunque la franquicia sufrió altibajos a lo largo de los años, fue una serie que se ganó un gran respeto durante más de una década. Sin embargo, Command & Conquer 4 acabó con gran parte de esa buena reputación en un instante.
aunque no fue el primer juego de Command & Conquer lanzado durante el periodo de Electronic Arts al mando de la franquicia. Fue el más Command & Conquer de Electronic Arts en todos los sentidos imaginables: políticas de derechos digitales pésimas, componentes para un jugador descuidados, una narrativa floja, intentos desesperados por aprovechar las tendencias emergentes. A menudo parecía que la mayor aspiración de Command & Conquer 4 era simplemente hacer una aproximación moderna y funcional a los juegos anteriores, pero no logró alcanzar esas modestas cotas. Electronic Arts usaría el nombre Command & Conquer en un par de proyectos fácilmente olvidables después de esto, pero el daño ya estaba hecho. A pesar de ese momento, Command & Conquer fue una marca que solo existía para recordar tiempos y juegos mejores. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos videojuegos que arruinaron nuestras excelentes franquicias? ¿Cuáles de estas te llamaron más la atención? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.